Vilcanota, bajando, ¿cierto? Ellos salen del lago y cruzan todo el Vilcanota hasta llegar a Cusco. Están los cuatro con sus cuatro mujeres. El Betanzos da los nombres de las mujeres, ¿no? Y entonces lo primero que hace, no es es el que lleva la onda. Ese es el que no he visto. No, no hay uno con onda. No hay. Sí, No hay, no hay. Bueno, el que tiene onda es el primero, que lanza una onda y abre un valle, una quebrada. Y ahí se lo expulsan los otros tres, porque le tienen miedo. Entonces dice, ahí Betanzos cuenta, lo expulsan porque dice, si este es capaz de hacer eso, ¿qué hará con nosotros? Entonces lo engañan al de la onda, lo engañan y lo meten en una cueva que está en Putoco. Y ahí los cierran con una roca. Entonces ahí ya lo dejan encerrado y ellos se van los tres con las mujeres, porque se roban las mujeres. Y llega al siguiente punto donde está el de las flechas. Y derriba las flechas, los cerros con sus flechas. Y siguen ellos, entonces se queda él también lo que dejan allí, convertido en una roca. Una roca. Sí. Siguen y quedan solo dos. Antes de llegar en un lugar que le llaman, que todavía existe, Guanacauri. Desde Guanacauri se queda el tercero. Entonces el único que baja con las cuatro esposas es Manco. Ahí el Manco. Con una de las queridas, porque Coya viene de querida. Nuestro quechua es Coya. Coya. La Coya viene de querida. Entonces se va con la Coya, que es la mama, ¿cierto? La Mamahuya, la muy querida, la mujer muy querida. Con ella se va y con la varita. Y ahí fundan el Cusco. Y va guiado por el halconcito, que es el que nos lleva hasta ese. Es un cuento muy bonito. Pero los mitos han sido reproducidos. Entonces, claro, eso que contaban allí ellos a los españoles debe ser una historia que estaba repitiéndose. Y ellos la dibujan. Es bien importante esa reconstrucción desde mi punto de vista, para que los arqueólogos puedan reconstruir varias de estas cosas con una forma parecida. Ir de adelante hacia atrás, porque como dice el doctor López Austin, hay un núcleo duro que viaja a través del tiempo, pueden modificarse algunas cosas, pero hay un núcleo duro que se mantiene ahí en los mitos, ¿no? En el mito, pues. Claro. Qué interesante. Va cobrando sentido porque las cosas aisladas que iban apareciendo... Claro, entonces hay un periodo pre-Tiahuanaco en Huari, que es el que ustedes están trabajando ahora, ¿cierto? Esto ya es el periodo en el cual hay la transición, con elementos tiahuanacoides, que es cuando los huaris tienen el control más abajo del Cusco y llegan hasta Moquegua. Y en Moquegua se instalan en dos partes, el Cerro Mejía y el Cerro Baúl, pero donde viven es en la parte alta de la cuenca. Entonces toda la cuenca, el Colca y todo lo que está ahí es Huari, todo. Hay pueblos Huari encima en el Valle del Tambo. Los polacos han explorado eso. Hay un libro Huari en Arequipa, Carlos. Sí, Huari en Arequipa. Y ahí creo que ahí aparecieron, empecé a ver unas vasijas parecidas a los de Huamanga, porque Huamanga no aparece post-Tiwanaku, sino en la primera fase. No, aparece post-Tiwanaku, aparece con las vasijas finas. Antes no hay esa tradición. Y lo que veo es que aparecen elementos aislados de la cerámica fina, empiezan a aparecer en Huamanga. Y eso hay en Moqueguas, que se ha encontrado en un sitio Tiwanaku. O sea, que vienen no solamente con las cosas... ¿Un sitio Tiwanaku y Huari? No, un sitio Tiwanaku, miren. Este es un sitio Tiwanaku, miren. Y las vasijas son parecidas a las de Huamanga. O sea, viene acá Ayacucho. Esto es todo Huari. Es un sitio Tiwanaku. ¿Dónde?
Ahí está ese libro. Por eso a mí que o sea, no solamente viaja la cerámica fina, sino viaja también la cerámica doméstica. No, pues. Pero ellos dicen que es Tiwanaku. Es un sitio Tiwanaku. Ignorante, es en todo caso la variante Joscota, pero Huamanga les contaré. Quiero que vuelvan a revisar ustedes el libro de Bennett. Ah, no, no Es que nosotros por influencia no, ese no es Carlos. de la... Esta no es. Ese es lo que ha hecho Oscar Huamán de las cosas Tiwanaku. Hay otro exclusivamente de un sitio Tiwanaku donde hay muy parecido a las vasijas Huamán. Ese es Wari, no, ese es Wari. Este no es. Y ahí en ese mismo libro hay un artículo donde dice, y aquí en los sitios Tiwanaku no se encontró nada de Wari. ¿Ese es el libro de Wari en Arequipa? Otro de... Hay donde es de Wari, de trabajos en Arequipa, pero hay un artículo de Wari. Entonces no la tengo esa. No la tienes. Que sea, este Ese es es Wari en no, Arequipa, este es ¿no? Wari en Arequipa. No, esta no es. Es otro libro. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención, porque es un sitio Tiwanaku y las vasijas son bien parecidas a las de Huamanga. Les cuento lo de Huamanga, que para mí fue bien importante. Yo soy de los que creo mucho en los antiguos. Bennett era un buen arqueólogo. Excavó por niveles. En su tiempo era lo común, ¿cierto? Discúlpenme por... Aló. Acá te lo paso a José. ¿Aló, Marcela? Entonces, ¿qué cosa he encontrado? 28 con San una Martín. estadística con los datos estadísticos que da el propio Bennett. Todo lo de Huamanga está bien. Tardío. Está bien. Igual a como ocurre con las cosas que yo encontré en Cochipata. Todo está bien. Pasa. De esta segunda etapa, Huamanga. por eso, de la segunda a la que tiene yo el vínculo con Tiwanaku. Yo pensaba que Huamanga era una tradición de cerámica doméstica que se dio a lo largo de todo el recorrido histórico de Huari. Entonces, pensando en eso, yo quise verificar qué ocurría con las excavaciones de Bennett en Huari. En las excavaciones de Bennett en Huari aparece toda la parte de abajo, donde están ustedes trabajando, toda la parte occidental y norte de Huari. En la parte donde ustedes están trabajando es la cerámica temprana, ahí desde Huarpa en adelante. Y las cosas tardías, los pozos 2, 10, 15 de Bennett, son arriba. Trangushpacoto, Robles Mo, etc. Entonces me puse a revisar toda la información que tenía y la comencé a trasladar separándolo. Y lo reduje con sus propios datos, no agregaba ni un solo dato de mi parte. Todo lo que es Huari polícromo fino es básicamente lo que Menzel convierte en Huari, la Viñaque, ¿qué le llama? La Atarco, Pachacama, todo eso. Este es un Pachacama precioso. Lo mezcla ella dentro de ese. Entonces me puse a revisar y comencé a destrozar Bennett, el mismo Bennett, con sus mismos datos. Hice un cuadro estadístico. Y todo lo de que es Huamanga aparece en asociación con lo que él llamó Huari polícromo. ¿Qué es Huari polícromo que llama Bennett es Huamanga, lo que nosotros he estado revisando también en eso, sí es Huari polícromo. Ahí hay el viñaque Sí. de Menzel, porque el viñaque de Menzel tiene algunos elementos de Huamanga. Ajá. Ahí hay una conclusión. Entonces me puse a trasladé el material a las cosas que excavamos nosotros en Cochopata. Y todo lo que parece Huamanga va arriba. Y todo lo otro es abajo. Eso es bien interesante, porque toda la hipótesis que trabajamos, que ustedes también trabajan en esa misma dirección, era de que Huamanga era una línea, Sí. digamos como Desde el inicio. como Huacapongo, ¿no? Sí. Huacapongo del Valle de Virú, comienza junto con Puerto Murín
y va a lo largo de toda la secuencia hasta la época inca. Bueno, pues esta era la hipótesis en la cual sustentamos la cosa de Huamanga inicialmente. Me puse para revisar eso y decía, no puede haber que a lo largo del tiempo una cerámica polícroma se mantenga tanto tiempo. Para mí esto se mide por generaciones. Las generaciones unidas que tienen cosas muy próximas son la del abuelo, el padre y el nieto. El del bisabuelo y el bisnieto ya es más lejano. Entonces, el padre enseña al hijo y eso va a ser casi igual. Cuando están dos generaciones, el estilo va a ser muy, muy fuertemente mantenido. Cuando pasa el abuelo ya hay algunas variaciones. Esas son 3 generaciones. Eso en términos normales, digamos, son entre 70 a 100 años. El lapso es de 3 generaciones. Pasar a la tercera generación ya es el bisnieto y el bisabuelo. Y hay la distancia. Con mucha frecuencia el bisnieto no conoce al bisabuelo, mucho menos al tatarabuelo. Casi nunca lo conoce. Entonces no ha tenido cómo directamente enseñarle las cosas. Digamos, yo hago esto y tú vas haciendo parecido. Eso va cambiando. Eso aquí en Quinoa es regla. Si ustedes ven el informe de Arnold, es bien interesante en eso. Se murió Arnold, ¿saben? ¿No? Se murió hace un par de meses. Bueno, entonces, es eso. En Wari, eso funciona. Y creyéndole a Bennett. Yo comencé a creer en Bennett cuando comencé a revisar sus trabajos de Chavín. Porque igual allí, pues no le hacen el menor caso a Bennett. Y ocurrió lo mismo. Y en lo de Wari, esto, pues un año máximo comencé a trabajar en ese. Es impresionante. Y cuando lo trasladé a las excavaciones que nosotros hicimos en Conchopata, funciona exactamente eso. Porque yo creía cuando empezamos a trabajar en Conchopata, la propuesta de Bennett dice, el horizonte medio inicia cuando en Ayacucho se presentan unas vasijas que no tienen antecedentes en la zona, vasija fina, con la representación de la deidad del oráculo. Cuando excavamos el área ceremonial en Conchopata, estaba mezclado todo. Había huarta, había ocros, había huamanga, había chiquipampa y naturalmente la cerámica Conchopata. Eran vasijas que estaban colocadas en su posición primaria. O sea, ni siquiera eran fragmentos. No las habían roto, estaban sobre el piso. Sí. Y como no teníamos fechado... A ver, ¿no? ¿De qué año es eso? Sí, es escritorio. Ya tendrá unos 30 años, 40 años. ¿Y de qué año es ese? Es más antiguo, casi. ¿Y ese? Son 2 estilos Sí, bien diferentes. Esos dos son, sí. Son incluso hechos con recursos distintos. La manera como están hechas las diferentes totalmente, tienen la misma función y hasta las mismas dimensiones. Estilísticamente son diferentes. Estructuralmente son la misma cosa. Estamos hablando de 3 generaciones diferentes por lo menos. Manejando la cosa en términos generacionales es más fácil de manejarse. Lo interesante del cuento es que el radiocarbono nos está dando una pauta, pero si lo cruzamos con cosas, seres humanos son los que hacen estas cosas. Cuando uno ve, ahora, por ejemplo, Conchopata, la cerámica del estilo Conchopata de Menzel, horizonte medio 1A, ¿no es cierto? El Wari aparece hasta arriba. Hay en toda la secuencia el Conchopata. Estoy exagerando, ¿no? Pero existe. Y también Robles Mojo. El vasito ese Robles Mojo que excavó Bennett en el Pozo 2, creo que fue, o en el Pozo 10, no me acuerdo cuál. Ese vasito Robles Mojo purito. Está en la secuencia de Bennett, en la misma secuencia de Bennett, al medio. Él no lo sabe porque lo que hizo Bennett es darle la vuelta a todo para poder manejarlo con una hipótesis con la cual ha trabajado Menzel. Menzel ha trabajado con la hipótesis de que Tiwanaku es antes de todo.
Sí, Y por eso claro, el 1A, que es claro, una creación claro, heroica claro. de Dolly, claro. Y dice que el horizonte medio se Tiwanaku. inicia con presencia tiwanaku acá en la región Error. y se desconoce todo lo que... error. Porque Claro. si ustedes ven tanto la secuencia de Cuari como la de Conchopata, los elementos tiwanacos son más tardíos que lo anterior. Claro. Ustedes lo que están encontrando es un asentamiento de la época pre-tiwanaco. Sí. Sí. Eso hemos, Igual. en algo hemos avanzado en el libro y ya le rebatimos la propuesta a Menzel, que no, estilísticamente podría servir todavía en las descripciones, pero ya en la secuencia cronológica no es aplicable. O Menzel. sea, lo importante de Menzel es que nos hizo dar cuenta de que estamos hablando de no de una sociedad compacta, sino de un proceso. Sí. El proceso lo confunde ella era muy aficionada a usar a hule. Y el punto de partida de hule era que no había Chavín sino Tiwanaku antes de todo. Entonces con Tiwanaku comienza todo aquí en el sur. Sí, sí. Y no es así pues. Ahora no es. Y en eso partimos todos. ¿Ah? Sí. Yo Pero también. durante 30 años casi. Ah, Claro que partimos son todos. casi 30 y poco más de Pero ahora años. la realidad concreta nos diferente. está dando otras Sí. cosas. Sí. Y cuando revisamos eso al lado de los incas, voy a decir una barbaridad, pero no se lo digan a nadie. Yo estoy pensando que contra quien luchó Pachacuti fue contra gente de Huari. Ahora, Para borrar toda la memoria. ¿ah? Para borrar toda la memoria antes de... No, la guerra. La guerra contra los chancas, en la historia tradicional cusqueña, ustedes revisan toda la historia con cuidado, de todos, ¿ah? Especialmente Sarmiento, la revisan toda la historia de los cusqueños en las crónicas, se van a encontrar con que la descripción de la historia de la conquista, de la guerra con los chancas comienza con Sinchiroca y dura a lo largo de toda la historia legendaria incaica, o sea, hasta Huiracocha. Pre-Pachacuti. Todos son pre-Pachacuti. Ahora, pre-Pachacuti, ojo, no se olviden, el enemigo fundamental de Pachacuti se apellida Garcilaso de la Vega. Él, en lo posible, trata de eliminar a Pachacuti. El que conquista el imperio para Garcilaso es Huiracocha, el Inca, ¿cierto? Pero ahí acá, pues, la historia legendaria. Con Viracocha, que le llaman incluso el nombre de una divinidad a un inca, acaba la historia legendaria que había. Pero a lo largo de toda la historia legendaria, ¿quiénes están presentes siempre? Estos malditos chancas que andan. Bien, eso lo combinan ustedes con otro dato interesante. ¿Qué ciudad pre-inca hay en el Cusco? Son pequeños. Cusco apareció Son aldeas mágicamente. campesinas. Claro, Sí, en la la idea. descripción que hay en, Sí. en este Betanzos es totalmente pro Huari, pues, ¿no? El Betanzos dice que había una aldea de 30 casas que se llamaba Acamama. Y hay varios cronistas que lo repiten lo mismo. Es cierto, posiblemente es cierto, no sabemos bien. Sin embargo, debajo del Cusco, toda la etapa Quilque es básicamente una reproducción de lo que hay al lado de Viquillacta, que se llama, esto que acabo esta linda, ¿cómo se llama? Este sitio que está ahí al pie de la laguna. Bueno, si se revisa eso, se da cuenta de una cosa. Antes de la ciudad del Cusco hay una otra ciudad en Cusco, se llama Piquillacta. Claro. Piquillacta es Huari, pero totalmente, ¿cierto? No hay ninguna ciudad en toda la región, solamente Piquillacta. Y la de Urcos, la que está arriba, es lo que ocurre con los sitios Huari. Hay un sitio Huari grande y otro sitio Huari cerca. Como es esto, ¿no? Huari Jerarquizados. de allá y este Huari, el de acá, Conchopata que nosotros Y hay un estamos poco también destruyendo. abajo. Huari. Y lo que hay aquí, lo que ustedes tienen aquí en la ciudad de Huamanga, es Huari. Acá yo pienso que gran parte de las piedras que hay en la catedral y en varios edificios Huari deben ser de aquí mismo. Pero esto puede haberse destrozado. Aquí no se llamaba Pucaray por gusto, existía. Bueno, esa hipótesis la he estado manejando.
la hipótesis de que la guerra entre incas y chancas es la guerra entre incas y wari. Chancas es una manera despectiva, es como decir maricones, porque chanca es la parte delicada de la mujer. Chanca es lo que está entre las piernas, chanca. Bueno, pues me imagino que era la manera como dijiste, chanca, una cosa de ese tipo, femenino, despectiva. Porque nosotros mismos no nos llamábamos chancas en ninguna de los documentos que hay, llamándonos chancas, nosotros no. Hemos comenzado a llamar chanta en el siglo XIX. Al identificar Andahuayla, solo Andahuayla. En Andahuayla no hay un solo sitio que pueda significar de gente con capacidad de ir a acercar al Cusco, ¿dónde? En cambio, si se fijan ustedes en la historia, y en ese sentido lo de los poblados, que es muy bueno, en la Pachacutí de los poblados. Si se fijan en lo que había con la guerra de los chancas, es una cosa, detalle bien interesante. Ellos están en guerra contra los wari, contra los chancas, ¿no es cierto? ¿Quiénes apoyan a los chancas, a los cusqueños, bro? Los colles, que están en altiplano. Y eso está más allácito nomás, de Piquillacta. Está Piquillacta, de que están los colles. ¿Con quiénes vencen los de acá, los incas que están en el Valle del Cusco, a los de acá? Acorralándolos, pues. Y en la descripción de la guerra con los chincas los acorralan. Y luego los persiguen ¿por dónde? Por la Pampa de Anta, porque van por allí. Entonces los de Piquillacta huyen, van, son ganados por los incas, que no son solo. Todos los del entorno de Titicaca van con ellos. ¿Contra quiénes? Contra los mismos que siguieron peleándose los incas después, porque después de Pachacuti los incas, los cusqueños, seguían peleándose con quienes, con los que llegan al Valle de Lucre, que eran los muinas, contra los cuales guerreaban. Esa es una cosa bien importante, explica muchísimas cosas. Llegan allí, ¿y a dónde se van los chancas? Los chancas que huyen como en Hawái y toda esa gente, se van hacia Huamachuco, hacia las selvas estas de San Martín, ¿no es cierto? Bueno, pues en la selva de San Martín nosotros encontramos todavía los nombres, ¿no? Hay Ancuayo, todo eso. Pero una cosa importante, hay cerámica wari en toda la región Chachapoyas y era un sitio con una fuerte influencia wari. Sí. Yo creo que si no comienza a examinar, cambia un poco el panorama. Cambia el panorama de una simple razón. El imperio, que es lo que decían todos, no puede haberse hecho en 150 años o en 100 años. 500 como mínimo, sí pues, desde el siglo VI. Nosotros teníamos... Antes incluso, ¿no? Si vemos las ocupaciones Huarpa allí, ese sitio, estamos contando nosotros ya más o menos desde que Huari está más o menos definido como una sociedad que empieza a invadir, pero antes de eso parece ser que Huarpa mismo ahí tiene ya una buena organización que se va a consolidar, y si le vemos los años con fechados, eso puede incrementarse la cantidad de años de ocupación en Huari. Sí, pero no solo eso, sino eso de Huarpa es bien interesante. Leámoslo por los ojos de los como el imperio temprano, yo les llamo imperio antiguo, luego el imperio... ¿No sería un estado territorial expansivo todavía antes de ser un imperio, ¿no? Porque está en un proceso expansivo, pero todavía no es... En la época temprana de ustedes, en la temprana. Llega, lo que ustedes están encontrando, llega hasta Ancash. Los sitios estos que hay en Ancash son cosas ahí por el norte. Y por el sur hasta prácticamente Moquegua, ¿no? Y las evidencias también lo están confirmando, porque en esas primeras etapas de ocupación, que son más o menos expansivas, es donde aparece gran cantidad de puntas de proyectil. Ahorita cuántas son los 400 puntas que estamos registrando. Es cantidad, pero de las excavaciones mismas, donde nosotros casi a nivel de piso de las ocupaciones tempranas, cantidad de puntas de proyectil se han encontrado. Y en las otras fases más bien no las encontramos. En las primeras etapas, ¿no? Hay cantidad de puntas.
Entonces, está asociándose precisamente con esa primera fase expansiva que tiene. Ahora, La otra no sería ya básicamente de consolidación, de sometimiento. no lo se puede saber, porque estamos manejándonos como hipótesis, por ahora, ¿no? Construyendo la cosa. Y en ese sentido, lo importante es ver cómo se produce la invasión. Y yo en eso me estoy basando mucho en las cosas que trabajó Lautaro Núñez en la expansión Tiwanaku. Tiwanaku no llegó a construir un imperio ni nada parecido, pero invadieron muchas cosas para colonizarlos. Ellos hicieron un proceso de colonización. Pero ¿qué es lo importante de los estudios de Lautaro con Lynch? Hicieron un trabajo bien interesante, que es sobre la ocupación del desierto de Atacama. ¿Cómo ocuparon el desierto de Atacama? Y ellos trabajan con la hipótesis de caravanas de gentes que están cubriendo zonas y dan la vuelta a todo el desierto durante un año. Es un circuito, ¿no es cierto? Donde llegan a un lugar, se quedan un tiempo, pasan a otro, se quedan un tiempo, de aquí sacan lana, de aquí sacan algodón y traen otra cosa. Son mercaderes que están transitando. Eso es lo que creo que ocurrió con Wari. Son mercaderes. ¿Qué cosa mercadea? Lo único que nosotros podemos vender es manufacturas, artesanía. Nosotros tenemos para hacer cerámica, para hacer tejidos, polícromos, trabajos en piedra. Somos una maravilla de artesanos. Hasta madera, incluso, pero somos pobres agrícolamente hablando. O sea, si nosotros no tuviésemos esto para mercadear, nos morimos de hambre. Es muy duro. O sea, tenemos una población tan pequeña como la Huarpa, ¿no? La población de Huarpa es de esta cuenca, es pequeña. Y tenemos que... O sea, ¿qué cosa es lo que hemos hecho? Hemos transformado los cerros en valles a través de los andenes. El andén es una construcción típica a pie, o sea, es el único lugar donde es obligatorio tener andén. No hay otra forma de vivir. Hay que convertir en valles. Y para que hayan andenes ha debido haber un crecimiento demográfico considerable, porque la cantidad de mano de obra que se ha requerido para convertir esas pendientes en áreas productivas, creo que se requería de mano de obra. Entonces yo creo que en la época Huarpa hay un momento también así de crecimiento así un poco explosivo de la población. Pero solo es explosivo en el momento en que nosotros podemos vender nuestro producto. Pues no tenemos comida. Lo que podemos producir es muy poco. Y nuestros cerros están todos terraceados, porque no tenemos otra forma de cultivar. Cuando aparece Wari, se acaban los andenes. Sí. Acá. Pero sí hay en Moquegua, en esos sitios sí están construyendo. Es la experiencia que llevan. Tenemos de dónde traer. Y esa ingeniería hidráulica que tiene Huarpa. Incluso yo estoy manejando la hipótesis de que estos, en Tabajocha, estos reservorios, parece que son construidos en la época Huarpa. Y parece que esos canales que están viniendo de agua a Wari, parece que tienen un antecedente Huarpa, porque, porque ahí está toda la experiencia, todo el conocimiento. Ahora, yo pienso que Huarpa era una sociedad relativamente pobre. O sea, la gente tenía un sistema de subsistencia basado en una producción suficiente, no eficiente, o sea que no suplían todo. ¿Cuándo comienzan a salir? Porque esa es la pregunta fundamental. El imperio no es en la búsqueda del poder, el imperio es la búsqueda de cómo resolver los problemas de acá, apropiándome de cosas que no puedo yo tener. Entonces eso aquí es fundamental, porque nosotros ¿qué cosas necesitamos? Comida pues, porque esto lo producimos. Tejido lo podemos hacer porque tenemos tara, tenemos tintes al por mayor, ese trabajo de Valladolid me parece estupendo. Tenemos cerámica, Sí, tenemos materia prima en abundancia, pero para cultivar maíz, nuestros terrenos son pequeñitos. Cuando yo vine aquí con Sanoja, me decían, estos son mi valle, mi Yurine y otro nuestro valle. Vaya, yo puedo saltar un salto tan estrecho. ¿Cierto? Eso es cierto. Porque estamos en el desierto. Este es el desierto de la sierra. Desierto. Esto es lo que equivale a los arenales que están en la costa.
Acá no tenemos arenales porque hay lluvia cada cierto tiempo y porque no hay los vientos del mar y limpian. Bueno, pues entonces la hipótesis es, manejando eso, que la invasión es parte del proceso que nosotros tenemos de mantenimiento. No es que queremos conquistar. Nuestra conquista es el resultado de la búsqueda de recursos de subsistencia. Apropiación de otros recursos para Intercambio. Entonces nosotros llevamos estas cosas y luego hay una cosa. Si yo voy a cruzar de aquí a Lima, por ejemplo, para ir a Pachacán, por ejemplo, tengo que cruzar regiones en donde toqueticos no son precisamente amigos. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que ir como esta gente, soldados, o sea, es una caravana. Las caravanas esas que daban la vuelta por el desierto de Atacama, eran un promedio de 1000 personas, con 500 llamas. Yo pienso que esto era así igual acá. Eran cientos de gentes ayacuchanas con sus llamas en caravanas, pero en donde todos, ojo, todos eran soldados. Y esa costumbre queda con los incas. Todo el mundo se prepara para ser guerrero. A todos les hacen el guarachico, todos los varones tienen que saltar, brincar, y después, y las mujeres también. Eso creo yo que es algo que en el caso de Guari es absolutamente imprescindible. Si yo quiero llevar estos mis productos fuera de esta zona, tengo que cruzar zonas donde nadie está interesado en esto. Entonces, ¿qué hago? Mis caravanas son de guerreros, pues. O sea, yo no hago un ejército porque se me ocurre que tengo que hacer la guerra. No, la guerra es el producto de las condiciones y las circunstancias en las cuales se produce eso. Y esos son los Guari. Para mí, entonces tiene sentido estas divinidades y estos ángeles armados, que no son guerreros en el sentido tradicional. Para mí esos no son tanto guerreros como gentes que están yendo de un lado para otro con determinados fines. Y esto es lo que pienso que ocurre con Guari. Entonces, si eso es posiblemente válido, si esa hipótesis es cierta, el imperio es el resultado de un proceso a partir del cual se van resolviendo los elementos de sostenimiento de una región. Huarpa, para mí, es una etapa en la cual la gente estaba resolviendo los problemas de subsistencia. pero regionalmente, aquí. claro. ¿Cierto? Cuando ya eso rebasa esas necesidades, es donde empieza. Cuando crece la población. Y eso es lo que se llamaría el primer estado imperial, que está llamando que nosotros como un estado territorial expansivo. Claro, está empezando a expandirse. Pero la expansión no es el resultado de una voluntad guerrerista. O sea, es una necesidad. Es porque necesita, es eso. Las caravanas de mercaderes, por llamarles de algún nombre, o sea, de la gente de Guari, a un lado, no son de gente que son guerreros porque quieren ir a conquistar, no. Son gentes que necesitan ir de un lugar a otro para vender sus telas polícromas, para llevar su cerámica, etc. Claro. Y de repente con los mismos alfareros que pueden hacer en un lugar lo que hacían acá en la tierra, lo hacen a la manera de ellos, con la presencia de ellos, entonces salen las variantes locales de los estilos. Entonces, habría que reevaluar y precisar entonces la propuesta que se tiene ahora de Guari como imperio, porque todo lo que creemos es Huarpa, Tiwanaku, Nazca, surge el imperio. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Entonces, ahorita diríamos, el Estado imperial ya sería casi como la presencia de estas cosas que vienen acá con estas imágenes. Claro, el problema es que además, cuando nosotros manejamos esa hipótesis, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es justificar el imperialismo europeo. Nosotros nos han metido la idea que los pueblos cambian a raíz que vienen otros y influencian sobre nosotros y nosotros avanzamos. Entonces eso, que es lo que nos vendieron, llegamos aquí, España vino con nuevas cosas y a partir de eso cambiamos. Y esto es lo que hicieron, y eso es lo que hizo Ule. Ule nos vendió la idea de que todo aquí comenzó por migrantes que venían, y nosotros seguimos pensando. Yo comencé, recuerdo, con la hipótesis
de que Tiwanaku, que primero Nazca, influyeron sobre Ayacucho, y Tiwanaku influyó sobre... Oigan, ¿qué quiere decir? Que la gente de Ayacucho eran unos imbéciles, que no hacíamos nada. Pues, Eso es lo que creo que sale al revés. Entonces, creo que vale la pena. Para eso necesitamos qué cosa es lo que explica el que seamos de esta o de esta otra forma. Y en el libro de Bennett sobre Wari, que es un libro que es bien valioso, los informes están, los datos están allí. Con los mismos datos uno construye una serie de explicaciones, pero entre otras parte de premisas distintas. La premisa de que todo es el resultado de influencias externas es la que menos trato de usar, lo menos posible. ¿Llegaron cosas de otros lados? Seguro. Del mismo modo como llegaron japoneses, chinos, árabes, etcétera, acá, igualito, seguro. Pero de que es lo que nosotros hemos ido cambiando gracias a que ellos llegaron. Y eso lo hemos hecho todos, ¿sabes? Y lo hemos repetido casi mecánicamente. Ahora, con la información que está saliendo, estamos repensando que eso no es así. Claro que la información está cuestionando datos anteriores y sobre esa base hay que y entonces, buscar una nueva explicación. Buscando últimamente también es por qué Wari no influenció sobre Tiwanaku. Falso, sí hemos tenido. Hemos tenido gente Wari que ha sido enterrada en Tiwanaku, sí. Nosotros conocemos nuestros mausoleos, ¿cierto? Enterrados. Hay solo uno en Tiwanaku. Y está publicado en el tomo 2 del libro de Poznański. Es la única foto de un sitio del estilo de Chacohuas, igual que hay allí. Hay uno. O en Chupapata también hay otro que no se ha excavado. Acá. Hay dos cámaras, sí. Son parecidas a la de Chejoasi, pero están asociados a recintos que no son de carácter ocupacional cotidiano, sino parece que son recintos que están vinculados al culto. Y ahí no hemos encontrado áreas de actividad, por ejemplo, de preparación de comida, sino está dividido en dos, y en la otra parte sí habían recintos, pero que han ido cambiando de función. Y la última función que al momento de abandonar el sitio es que en el patio encontramos con un taller, pero habían intrusiones. Cuando se excavaron debajo de las intrusiones habían muros de épocas más tempranas e incluso huarpa. Y la última época es donde se construyó ya el mausoleo. Sobre esas estructuras se hizo un diseño de una planta rectangular dividida en dos, pero la otra, donde están las dos cámaras que tienen dos pisos, están asociados con otros recintos, pero ahí también ha habido un entierro anteriormente. Entonces, a veces uno puede decir, estas estructuras son de ocupación doméstica, y no es una ocupación doméstica. O sea, lo funerario, el culto al ancestro, está jugando un rol bien importante, porque para mí no había una especie, no había un cementerio Wari. Hemos comprobado que en los poblados rurales Wari, los muertos están enterrados dentro de sus viviendas. Bueno, salvo en Wari, que es una ciudad grande, y para las élites se han construido mausoleos, pero dentro de las mismas viviendas, en Mojachayo mismo, uno no puede decir que esto es exclusivamente de una élite determinada, por ejemplo. Ahí está lo que encontró Marta en el mausoleo, lo que encontró Ismael. Esto, bueno, las cámaras, las galerías subterráneas, es otro sistema de enterramiento, pero al costadito nomás hemos encontrado nosotros que parecían edificaciones de una ocupación cotidiana ahí, y no, están asociados todos con entierros. Incluso debajo de eso parece que desmontaron una ocupación huarpa que tenía enlucido y estaba pintado de blanco con un revoque, que aparece una esquinita nada más que nosotros lo hemos encontrado, pero ahí está asociado con material huarpa. Entonces, la misma ciudad hay que entenderla bien, dónde están esos sitios de ocupación doméstica. La identificación de la época de estos mausoleos es importante. ¿Por qué razón? En el norte, en la región de Trujillo, los mausoleos de este mismo tipo aparecen desde la época en que aparece Chanchán. Claro. Antes de eso no hay. Los mochicas no usaban ese tipo de entierro. Distinto. Eran extendidos. Bueno, esto llega allá. Y los reyes de allá comienzan a enterrarse como los reyes de aquí. Y eso es bien importante, porque una de las zonas donde nosotros tenemos que batallar todavía mucho para que entiendan que el proceso histórico del norte es fértil,
tuvo un fuerte componente del sudárido, es eso. Huari entró y con toda la riqueza que habían tenido los mochicas, generó una cosa tipo chimú. Hay algunos ahora que lo están comenzando a entender de esa manera, pero todavía Es resistencia. sí, tenemos Hay mucha resistencia. mucha arquitectura. resistencia. ¿Nota? En arquitectura. En arquitectura, en cerámica, entonces. ¿Recuerdan lo de San José del Moro? Claro, cosas buenas. Al castillo le ha costado impresionantes dificultades el aceptar la influencia igual que está ahí tan a la vista, ¿no? Y está bien evidente. Y con Guarmey, así. Guarmey, claro, ya es como lo de con la convención, ¿no? Vilcabamba. La de Vilcabamba. Y en Vilcabamba hay un recinto en D, es un ciclo que encontré igualito acá que en Huari. Tiene su pilar, tiene los 18 nacidas. O sea, es una réplica de lo que hay acá. ¿Ustedes han visto cómo se vestían los incas? Los incas. Con los Están- surcos. Están como Mampuma. Ya, Con esa con los cosita que tiene el señor de Vilcabamba, un pectoral en forma de una, una cosa esa. Y unos brazaletes. Idéntico. Vean que por Mampuma, ahí está. Es impresionante. Y en la cerámica también aparece ya Sí, eso. sí. Ese tipo de personaje. Y de hecho tenían, en los vestidos tenían estas plaquitas de oro y de plata que brillaban porque Claro. en las excavaciones, bueno, ya en las áreas disturbadas estamos encontrando esas plaquitas con dos lentejuelas que estaban cosidos y adheridos a la ropa. O sea, hay mucho realmente, Claro. hay ese, como usted dice, es el proceso de continuidad. Pero Entonces, a más- raíz de eso, la hipótesis que estoy manejando, que es bien difícil, porque tiene que ver con tiempos, que Pachacuti lo que hizo fue pelearse, que fue un periodo largo, con las gentes de Huari. Que la guerra entre Cusco ya poderoso, y Huari comenzó entre Cusco y Piquillacta y continuó con la liquidación de Huari. Por eso me interesa mucho esa cerámica inca. Entonces, podría, la hipótesis que estoy manejando, porque hasta ahorita la cantidad de muertos que hemos encontrado en Huari son reentierros de la época chanca, que le estamos llamando, que están devolviendo, o sea que son los ancestros de los Huari que estaban viviendo en otros lugares y pasado un tiempo los han devuelto a su lugar de origen. Puede ser. Ahora, en un estudio de bioarqueología creo que sería determinante para ver si en esa cadena genética hay ese proceso de continuidad. Porque yo no me explico. Está, por ejemplo, al costado de la D hay unos recintos y hay como 8 cadáveres que estaban momificados, pero al momento de enterrarlos ya uno se cayó parte, pero están ahí. O sea, los han llevado en bloque y los han vuelto a poner. Los han colocado. Y el último entierro de esa masacre que ha habido, que está más o menos en 1350, es casi en superficie y con vasijas también bien tardías. Son gente que ha muerto violentamente. O sea, son entierros secundarios, no son entierros primarios. Parece que los han llevado a enterrarlos. Claro que con la premura del tiempo los han enterrado, pero Huari tenía un significado muy especial, pues están devolviendo. Era que esos ancestros eran los antiguos descendientes de los Huari y hay que devolverlos a su lugar de origen, ¿no? Como una cosa simbólica. Puede ser, porque ahorita eso como que ha cambiado. Entonces, en esa guerra que rebasa, ¿no es cierto? De repente hay los 1200, 1300, los Huari tienen tiempo para cubrir sus espacios, para cubrir sus tumbas, las Esta galerías. hipótesis se sustenta en la construcción cronológica de, digamos, toda la etapa pre-Pachacuti en el Cusco. Si nosotros trabajamos generacionalmente la secuencia de los incas y Joapatar, simplemente siguiendo el orden tradicional de ellos, ¿ustedes saben en qué siglo estaría viviendo Manco Cápac? En el siglo XII. ¿Y saben cuál es la última época que radiocarbónicamente tenemos nosotros Paraguay? Siglo XII.
Y la cerámica que Owen está llamando chanca en Andahuaylas está en Tobarco. De modo que allí hay una serie de cosas que nos Hay que permiten articularlas. ver la contemporaneidad entre Pachacuti y los Huari. Y en eso me refuerzo en algo que es totalmente producto así, de una locura esa. La secuencia que se hace de la región que fue cubierta por Pachacuti. Está el mapa publicado por Rowan Handbook of South American Indians. Allí está el perfil de lo que fue el imperio en la época de Pachacuti. El ejercicio que se traslape el área que tenía Huari en su época tardía. Sobre eso son exactamente lo mismo. Entonces lo que yo pienso es que lo que hizo Pachacuti al entrar ahí es simplemente consolidar lo que los Huari ya tenían. Y luego vino Tupac Yupanqui a consolidar eso y ampliarlo. Argentina, Chile, Ecuador. Pues ya existía. Y teníamos los mismos suyos que ellos. El anti-suyo, que es toda la región esta, hay Huari. Claro. El Conti suyo, que es esta región que le llaman Conti suyo, que es totalmente Huari, que está allí en el sur. El Chincha suyo, que es la región conquistada hacia el norte. Y el Coya suyo, que es la de los Tiwanaku. Es exactamente lo mismo. Para mí, yo creo que Estamos empezando recién a comprender mejor. se está comenzando a entender. Porque basados en que los incas tenían 100 años y solamente si que lo hicieron todo en 100 años, una barbaridad. Son como 400. Tienen un baño. Aquí. Carlos, ¿me puedes separar la ¿Dónde? facultad? Aquí no está.